8:36 de la mañana, esto es Buenos Días por BPI TV. Estamos listos para abordar un tema de interés general en Venezuela. 6 representantes sindicales, como ustedes saben, fueron detenidos y condenados en Venezuela a 16 años de prisión. Para hablar sobre este caso, hemos invitado el día de hoy al abogado Alonso Medina Roa, quien además es presidente de la Coalición de los Derechos Humanos y Democracia. Buenos días, abogado, bienvenido. Buenos días, un placer saludarlos. Gracias por compartir con nuestra audiencia. Quisiera que nos pusiera un poco en contexto y nos hablara acerca de qué fue lo que pasó con estos 6 sindicalistas. Sí, recordemos que en días pasados el Tribunal Segundo con competencia de terrorismo a nivel nacional dictó una sentencia de 16 años de prisión en contra de 6 ciudadanos vinculados al mundo sindical, muy conocido por sus luchas sociales. Cada uno de ellos fueron condenados por los delitos de conspiración y asociación para delinquir. Es oportuno resaltar que el Ministerio Público, en el relato de los hechos el planteamiento del hecho por el cual se activa el juicio, atiende a que estos sindicalistas, estos luchadores sociales, supuestamente iban a participar en un acto en el 5 de julio con pancartas alusivas a sus protestas sindicales, es decir, por luchas reivindicativas. Ese hecho, ese supuesto plan de participar con unas pancartas en un acto del 5 de julio, lo consideró el Ministerio Público y por supuesto el Tribunal como un acto de conspiración en contra de las instituciones democráticas de Venezuela y una asociación previa para delinquir. Sin embargo, el juicio como tal se desarrolló fundamentalmente en dos ejes. Uno, la mayoría de los testigos lo que hicieron fue declarar sobre la forma de detención, no la razón de la detención, sino simplemente la forma como había sido detenidos cada uno de ellos en diferentes ciudades del país. Y lo otro, sobre las otras dos elementos que consideraron que era un supuesto informe de contrainteligencia de autor desconocido y las informaciones toda la información que cada uno de ellos tenía en sus equipos electrónicos. De tal manera que obtuvimos una sentencia con una debilidad probatoria sustancial y evidentemente ese hecho nos permite o nos genera una inquietud y nos lleva a reflexionar cómo va a ser el futuro de los dirigentes sindicales, de los luchadores sociales en Venezuela con respecto a sus actividades reivindicativas de lucha por las reivindicaciones sociales en el país. ¿Qué han dicho ellos y sus familiares? Veía el testimonio de la esposa de una de las personas sentenciadas a estos 16 años y es bastante triste ver el nivel de impotencia en la que se encuentra ella y el resto de su familia porque no saben realmente qué hacer más allá de denunciar. Sí, la esposa Alcide Bracho, evidentemente muy desencajada, frustrante, es una situación que genera mucha perturbación ver a un familiar que le está imponiendo una pena de 16 años, evidentemente que es un golpe muy duro. Sin embargo, nosotros como abogados, como ONG, una de las cosas nos preocupa, por supuesto, enormemente el tema de la sentencia, el quantum de la pena, pero también nos preocupa la forma como de la administración de justicia, ¿ok? Como con una debilidad probatoria, como con unos elementos que van en contra de la ley, se dicta una sentencia de este tipo en contra de 6 ciudadanos venezolanos. Es decir, no solo estás afectando a 6 personas que están detenidas, estás afectando 6 familias, pero además estás generándole un fuerte impacto al sistema de justicia, a la independencia de los poderes en Venezuela. ¿Cuál es el mensaje que se quiere transmitir con estas detenciones sin pruebas? Mira, yo creo que el mensaje es un tema sobre las luchas reivindicativas. ¿Cuál es la visión que tiene el gobierno sobre las luchas reivindicativas? Porque, ojo, ahorita vimos la condena de estas 6 personas vinculadas a las luchas sociales, pero también vimos recientemente la detención de unos sindicalistas en Guayana. También hemos visto otros casos sobre las luchas sindicales, como los líderes terminan siendo juzgados por delitos políticos, de tal manera que pareciera ser que lo que se quiere es una sociedad pasiva, silente, tolerante de cualquier situación que se pudiera plantear en Venezuela desde el punto de vista social. ¿Quiénes fueron los testigos? Para tratar de entender un poco los hechos, ¿en qué se basaron para este juicio y sobre todo para esta sentencia de 16 años? Los testigos lo que referían, en su mayoría funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, lo que refirieron a lo largo del debate es la forma como los detenían a cada uno de ellos. Es decir, un funcionario acudió en el estado Falcón, cumpliendo una orden de un superior y una orden judicial, llegó a casa de Alonso Meléndez y lo detuvo cumpliendo una orden judicial. Otro funcionario fue a Charallave, a la residencia del ingeniero Néstor Astudillo, y le manifestó que venía a cumplir una orden de detención de un tribunal de la República. Realmente ese fue el desarrollo del debate,
¿ok? La forma como habían sido detenidas. No hubo un planteamiento de testigos, de funcionarios, sobre las formas como ocurrieron los hechos supuestamente ilícitos. Fue un gran ausente del proceso esa situación, ese hecho que de una u otra manera podría activar el sistema penal. Eso fue lo que ocurrió. Y por supuesto genera un gran impacto el hecho de pretender equiparar el acto de unas protestas cívicas, pacíficas, con actos de conspiración. Usted como abogado y además especialista en derecho penal, ¿qué se puede hacer en este sentido para ejercer la defensa bajo todo este panorama que nos está comentando? Bueno, lo primero que tenemos que hacer y que hemos hecho a lo largo de este y de los otros juicios es dejar registrada cada una de las situaciones sobre las violaciones de los derechos humanos, las violaciones de las normas previstas en nuestra Constitución Nacional, dejar constancia del irrespeto a las normas del debido proceso y, por supuesto, en este caso en particular, la juez según de terrorismo dictó el dispositivo de ley hace 2 días. Ahora nos corresponde esperar que se publique el texto íntegro de la sentencia para poder ejercer los recursos pertinentes, es decir, un recurso de apelación en contra de esta sentencia para que una corte de apelaciones conozca la hora del caso. A nivel de organismos, ya para cerrar de derechos humanos, ¿ustedes piensan reportar lo que ha ocurrido con estos 6 sindicalistas? Sí, efectivamente nosotros hemos venido reportando desde el momento de su detención, así como la de otros sindicalistas y otros ciudadanos, ante los diferentes comités de Naciones Unidas y ante las diferentes instancias internacionales, bien sea del sistema de Naciones Unidas y del sistema interamericano. Hemos estado informando de forma permanente, ya que recordemos que muchos organismos internacionales, muchas instancias internacionales han venido haciéndole seguimiento a la situación de derechos humanos en los últimos años en Venezuela. Bajo este contexto, pues, la oposición en Venezuela se prepara para ir a unas elecciones primarias. ¿Cómo esto piensa que pueda llegar a tener una influencia en la población cuando se toman estas medidas por la defensa de los derechos de los trabajadores a un salario digno? Bajo esta premisa salieron ellos a protestar y este ha sido el resultado. Sí, evidentemente que todos estos eventos generan cierta perturbación social, activan ciertas alarmas y esto tiene una incidencia, por supuesto, en los escenarios políticos que están por venir en Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de Un hoy y sobre placer. todo compartir con la audiencia todos los detalles en relación a este caso. Estaremos muy atentos. Gracias por su tiempo. Feliz día. Gracias a ustedes. Hasta luego. Amigos, hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten. Al regreso estaremos hablando con Jacobo Vidarte, él es miembro del Centro de Investigación en Educación y Seguridad Vial y autor del libro Siniestros Viales, un desastre permanente. Todo lo que necesitamos saber sobre este tema en breve, no se aparten. Esto es Buenos Días por BPI TV.